darte toda mí, igual que yo me di por ti. Mi pequeña flor, creciendo al sol de mi amor, déjate por mí llevar. Y llénanos de tu Espíritu, Señor, llénanos de tu vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, me han preguntado mucho sobre este Cristo. Creo, no estoy seguro, pero creo que este Cristo originalmente viene de Colombia. Y bueno, un hermano de la comunidad que es cuadrapléjico tenía una foto en su mesa de noche, lo tiene, en un cuadrito con un vidrio y está un poco desteñido, pero me impresionó mucho la mirada del Señor. Entonces tomé esta misma cámara, que es el celular, y en un cuarto con bastante poca luz y con el cristal y todo, le tomé una foto a este cuadrito y esto es lo que salió. Entonces, si esto no es un milagro, no sé qué. Los colores y todo son más vivos que la... Entonces, lo voy a poner en la página nuestra para que lo puedan bajar en el original, o sea, el original justamente lo que resulta, para que lo puedan tener igualmente estas otras dos. Yo creo que está Juan Miguel, creo que ya está. Hay alguien que ya se conectó. Sí, ya se conecta. Saludos. Lucilita. Lucilita. Lucilita, saludos. Gracias. Ok, gracias. Vamos a todos bendecir al Padre. Por servirlos a todos con tanto amor, con tanta dedicación. Te pedimos ahora, Jesús, que nos hables a través de Él, que el Espíritu Santo lo llene. Amén. Las dos madres se van porque se van a estar haciendo dirección espiritual por ahí. ¿Van a estar ahí? Sí. Tomando nota. Bueno, quiero compartir con ustedes lo que he vivido y creo que es la vida en el Espíritu Santo. Y quiero comenzar esto compartiendo con ustedes la situación actual, como para ubicarnos. Desde el año 2006 al 2012, los cristianos han experimentado una persecución muy fuerte y que ahora aún está creciendo más.
3/4 partes de los países del mundo, o sea, 151 países, sufren alguna forma de abuso, persecución, discriminación en contra de los cristianos. El Papa Francisco este año ha dicho que hoy día hay más mártires que durante la iglesia primitiva. El año pasado murieron unos 100.000 mártires. El siglo pasado fue un siglo de terribles persecuciones y guerras y muertes por millones y millones. Quizás vamos apreciando más lo que es persecución cuando le ponemos un rostro personal. La joven Miriam, de que hablamos ya, ¿verdad? Una joven de 27 años en Sudán está presa por su fe, pudiendo liberarse si solamente ella renuncia a Jesucristo. Traten de entender el dilema. Está presa con su nene pequeñito, ha dado a luz al segundo hijo en la cárcel, con grillos puestos en los pies, en unas condiciones inmundas. Si ella no renuncia a su fe, le van a separar a sus hijos, se los van a llevar para que nunca más lo pueda ver, y Dios sabe dónde van a terminar esos niños. Pero si ella renuncia a Jesucristo, puede regresar a su casa. Son cosas muy fuertes, son cosas muy duras. Creo que no podemos ni siquiera empezar a hablar de vida en el Espíritu Santo si no hablamos primero, para entenderlo, que se trata del amor, un amor divino, un amor sobrenatural para el cual fuimos creados. Y ese amor no se puede limitar a las personas que nos gustan, porque dice Jesús: si aman a los que te aman, ¿qué mérito tiene eso? Hasta los paganos lo hacen. Todo el mundo tiene su círculo de personas que uno como que necesita tener, y con esas personas tú pues tienes cariño y tal. Hasta eso se puede derrumbar por un mundo tan enfermo que vivimos, pero eso es lo más. Hasta los paganos así tienen amistades, ¿no? Pero el Señor nos va dando la gracia de un amor que se hace solidario con todos los que sufren. Ahora hay otra segunda joven en Sudán que está también arrestada y acusada de convertirse en cristiana porque se casó con un hombre católico, lo cual conlleva, además de la pena de muerte, 100 latigazos por adúltera, porque casarse con un católico es no permitido, no se considera matrimonio, y por lo tanto está en adulterio supuestamente, ¿no? Estos no son dos casos aislados, esto está pasando por tantos lugares. En el norte de Corea, Kim Jong-un, que es un misionero, acusado también por ser cristiano, a pena de muerte, a pena perpetua de trabajo forzado por ser cristiano. Recientemente el gobierno chino ha demolido 21 iglesias, y hay cientos más que están en peligro. Y estas iglesias, para empezar, existen porque eran iglesias oficiales, permitidas por el gobierno, y sin embargo también están ahora siendo perseguidas así. Ustedes saben que la persecución al cristianismo en China lleva por muchos años. Además de la persecución, por ejemplo, contra las mujeres que solamente pueden tener un hijo, etc. En Irán también hay un pastor que está torturado en prisión. Así podemos ir por tantos, en Vietnam, Eritrea, más de 1.000 cristianos en condiciones inhumanas en las prisiones. En Somalia, el genocidio que está ocurriendo con los
terroristas en Nigeria. Ustedes escucharon, ¿verdad?, de como 200 chicas jóvenes que las secuestraron de la escuela y entonces allá el gobierno ha dicho ya no hay que hacer porque las han vendido, ya algunas de ellas están embarazadas, o sea, es una cosa espantosa que está surgiendo. No hay día que no pase que uno no se entere, casi nunca por las noticias seculares, sino por las noticias de la iglesia, de que han quemado una iglesia con toda la gente dentro, que han puesto una bomba en una iglesia o un bus lleno de cristianos. En Egipto, por cierto, cuando estaba en Roma, había un muchacho vendiendo flores, me puse a hablar con él y no sé en qué idioma, nos entendimos. Él se puso a llorar y me dice: padre, soy de Egipto, salí acá por la persecución contra los cristianos, no conozco a nadie, estoy súper deprimido. O sea, en Egipto están sufriendo la persecución más grande que han tenido en los últimos 700 años, con 40 iglesias totalmente destruidas y más de 100 severamente dañadas. En Siria están crucificando a cristianos, decapitaciones, etc. En Irak, en este momento, mientras hablamos, los terroristas islámicos están ya amenazando la capital, que es la capital del país, y los cristianos están aterrorizados porque por donde han ido pasando, han ido arrasando con los cristianos. Tantos detalles que no tenemos tiempo de hablar, pero quiero citar lo que dijo el patriarca de Bagdad, que es Irak, hace poco en Roma. Dijo: nos sentimos olvidados, nos sentimos aislados. A veces nos preguntamos, si nos matan a todos, ¿cuál será la reacción de los cristianos del Occidente? ¿Actuarán entonces? En Pakistán, todos los días secuestran un promedio de 2 mujeres cristianas que ya más nunca se vuelven a ver. Forzadamente las casan con un islámico y desaparecen en un harén para el resto de su vida, que para mí creo que es más terrible que las maten ya directamente. El Papa Francisco ha dicho esto recientemente. De hecho, lo dijo 3 días después de un ataque suicida en Pakistán, donde de un solo golpe mataron a 80 cristianos. Él exhortó a los cristianos a examinar su conciencia sobre su respuesta a la persecución en contra de los cristianos. Cito al Papa: pregúntense, ¿soy indiferente a esto? ¿Me afecta como que es un miembro de mi familia? ¿Toca mi corazón o no me afecta en realidad saber que tantos hermanos y hermanas de mi familia están ofreciendo sus vidas por Jesucristo? ¿Qué valor tienen estos hermanos? Yo no sé si yo tuviera el valor de saber que a las iglesias las están incendiando con gente dentro, si yo tendría valor de ir a misa el domingo. Porque nosotros, ¿qué por ciento vamos a misa los domingos? Que yo creo que aquí todos, ¿no? Pero en nuestros pueblos, allá se están jugando la vida por ir a misa. O sea, no los matan por mala suerte, por casualidad, por un terrorismo al azar, sino precisamente por ser cristianos. Creo que en el occidente el demonio ha seguido otra estrategia, que es la secularización, que nos hemos ido enfriando en la fe, nos hemos ido acostumbrando a un Dios cada vez más lejano, y por lo tanto, aunque nos consideramos culturalmente cristianos o católicos, en la práctica cada día seguimos más a lo que se parece ser aceptable, normal, o lo que todo el mundo hace. Y cuando esto ocurre, vuelve otra vez la idolatría a lo de siempre: el dinero, el sexo, el poder. Y vemos lo que está pasando con la sexualidad y cómo esto está destruyendo
las familias. Casi le toca a todos nosotros, ¿verdad? Si no personalmente, conocemos a alguien que está con su matrimonio destruido por esta locura que se está viviendo. Porque a medida que nos vamos apartando de Dios, aún lo que parece de más sentido común se va perdiendo, porque no era sentido común, era gracia, era de Dios. El entender lo que es un matrimonio. Hoy en Estados Unidos, la mayoría de los católicos ya no ven nada malo de que se casen dos hombres o dos mujeres, porque a ese paso ha llegado la cultura. Muchas cosas que nosotros consideramos que son así porque es normal, nos hemos olvidado que antes de Cristo no eran así. Antes de Cristo era normal, aún entre los santos, ¿no?, que el hombre tenga un harén de mujeres. No se llamaba harén, pero tenía un número de mujeres. Y por eso Jesús dijo, eso fue así por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no era así. Y el Señor Jesús es el que viene a revelar, a darnos a conocer lo que es el matrimonio, lo que es la dignidad del ser humano. Antes de Cristo, cuando nació un niño, pues en los romanos el papá hacía así o así, si lo quería o no lo quería. Esa es una opción. Estamos regresando a eso otra vez, a través del aborto ya generalizado. O sea, lo que antes le hubiera dado horror, ahora ya es, ¿qué te pasa? Eso es normal. Y el proceso no ha terminado todavía. Porque cosas que si ahora diría, esto va a pasar en el futuro, no muy lejano, diría, no, que va. Pero es un proceso. ¿Qué está ocurriendo? Desde hace ya mucho tiempo, en el occidente tenemos una visión de la realidad centrada en el hombre y no en Dios. Y esto ha incurrido también dentro de los círculos de la iglesia. De manera que aunque conscientemente todavía creemos en las doctrinas, poco a poco vamos perdiendo conciencia de que Dios está con nosotros, de que Dios interactúa con nosotros. Este es el proceso de enfriamiento, de secularización, porque en realidad vamos revirtiéndonos a vivir por la ley. San Pablo es muy claro que nosotros, como cristianos, no vivimos por la ley, vivimos en el Espíritu Santo. Ahora bien, cuando esto se dice, para muchos, lo que entienden es, están hablando de libertinaje, porque se quieren salir de la ley para vivir a las anchas, y confunden lo que es vivir en el Espíritu con vivir en la carne. En realidad, entonces, hay tres formas de vivir. Por la ley, que es el Antiguo Testamento, que es una observancia legal. Por la carne, que es como viven los paganos, que sale de la fuente del egoísmo, de la autocomplacencia, que domina completamente entonces la vida, y es lo que rige todo. Padre, todos conocemos la obra de los Legionarios de Cristo, y yo soy muy amigo del Padre Antonio el Español, que fue el que el Papa mandó para estar interviniendo la obra después de lo que pasó. Y pues todos escuchamos la noticia y sí, qué terrible la obra, los desmanes, por aquí y por allá. Pero ahora que yo he hablado con él, él ha investigado más el tema de por qué este religioso, después de tener esa obra tan grande como era los Legionarios de Cristo, que llegó a ser, pues en el Vaticano se utilizaba una misa y ellos eran los que compartían. Fue que el Padre, en su buena intención de hacer las cosas bien, cayó en eso, y todas las personas que lo rodeaban a él comenzaron a compartir eso mismo, eso que tú dices, ese pensamiento que se alejó de la realidad de la iglesia. Y yo ahorita, si la votación, si Colombia tiene 52 millones de habitantes
y el presidente ganó, y somos registrados católicos, el 80-90% somos católicos, y si el presidente que fue elegido quedó con más de quiere decir que prácticamente el 80% votó de los católicos por un presidente Sí. que no es católico. Sí. Vamos a hacer una cosa, déjame terminar el tema, porque tenemos poco tiempo y hay mucho que cubrir, entonces si después podemos hacer preguntas, porque si no, no vamos a poder hacerlo todo. Comemos helado para mañana, ¿no? Si mañana tendremos un tiempo de preguntas y respuestas. Yo voy a tratar es que hay mucho que cubrir y hay poco tiempo. Entonces, bueno, vamos a tratar el tema. Son tres fuentes, ¿no? Tres formas de vivir. Es acatando la ley, es vivir por la carne, que es como los paganos, que eso lo entendemos todos perfectamente porque eso nos afecta a todos. Y otra cosa, la tercera, es vivir la vida en el Espíritu Santo, que esa es la forma de vivir cristiana. San Pablo, comprendiendo este peligro de que la gente confunda la vida en el Espíritu con la vida del libertinaje, él dice que no somos salvados por la ley, sino por la fe. Entonces él ya prevé el problema y dice, ¿qué quiere decir eso? Que entonces vamos a vivir a las anchas. Y en la carta a los romanos dice que Dios nos guarde. Entonces él va enseñando cómo vivir en el Espíritu es una vida transformada, es una vida nueva, que es mucho más exigente que vivir por la ley. Pero que no es simplemente una observancia de la ley, sino que es un sometimiento radical a Cristo, que nos da participación en su vida divina y nos llama a una forma de vida que requiere una profunda disciplina, una forma nueva de vivir, pero que se vive con poder, de tal manera que ya no somos esclavos de la carne, de las fuerzas que antes nos impulsaban. Es imposible vivir la vida nueva observando meramente la ley. Como dice San Pablo, tratamos eso, pero no funciona. No se puede vivir la santidad dominados por la carne y tratando uno de observar la ley. El que vive en el Espíritu no es que desprecie la ley, sino que tiene que entender que la vida nueva no se limita a observancias legales, sino que va mucho más allá a entrar en esta fuente de gracia. Y es lo que hemos estado viviendo aquí en este fin de semana, en estos días, esta gracia. Vivir por la ley se puede ilustrar un poquito con lo que ya había dicho antes, no voy a volver a repetir, que es lo que es tener a Dios como un benefactor, ¿no? Yo creo en Él, yo cumplo, yo me mantengo dentro de ciertos parámetros de cumplimiento, pero básicamente yo vivo una vida normal, yo soy una persona normal y por lo tanto tengo mis tentaciones y como que no quiero pecar, pero como que me gusta tener el pecado cerquita por si acaso, ¿no? O sea, ¿no? Es como aquella persona que solo uno lo ve, que se casa, pero guarda los teléfonos que no debería de guardar, ¿verdad? Por si acaso. Entonces, bueno, yo no quiero pecar, pero no voy a romper del todo, ¿verdad? Me gusta como tener el jueguito andando, ¿no? Y eso es imposible sostenerlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que a medida que nos vamos secularizando, los cristianos tratan de vivir por la ley y eso se puede sostener un poquito aunque sea, porque la cultura todavía tiene muchos valores que eran cristianos, pero a medida que se va la gente, el pueblo de Dios, apartando de Dios y secularizando, también gradualmente las leyes cambian y la estructura del mundo cambia y ya no hay ese apoyo. Entonces es muy difícil o imposible vivir la vida cristiana que absolutamente necesita del Espíritu Santo. El Papa Francisco ha confesado que su formación teológica no fue muy buena, dijo él, porque estaba ya lo que se llama el neotomismo,
estaba muy prevalente en la iglesia prevaticana y un poquito también después de la prevaticana, donde se legalizó tanto a Santo Tomás de Aquino que era todo como cuadriculado, ¿no? Ahí es donde se inventó, por ejemplo, el limbo, porque no sabíamos qué hacer con los niños que nacían y no los bautizaban, entonces los pusimos en el limbo. Y entonces se trataba de vivir una vida en una iglesia que era un poquito que parecía una especie de organización secular, pero para servicio de Dios. El gran San Juan 23 comprende esta situación en la iglesia, comprende cómo la iglesia se ha enquilosado, se ha enfriado en su fuego interior, se ha secularizado. Y entonces, de una gran sorpresa, porque ya siendo mayor, él abre el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II no se abre con la finalidad de producir 16 documentos, ni para hacer más escritos. El propósito del Concilio Vaticano II, expresamente lo dijo, es para que se abran las ventanas de la iglesia, para que entre el fresco del Espíritu Santo, dijo él, como un nuevo Pentecostés. La iglesia necesita ser renovada en el Espíritu Santo en todos los siglos, en todos los tiempos. Es enseguida después del Concilio Vaticano II que el Señor, habiendo abierto la iglesia desde arriba, gracias a Juan 23, que por cierto le pidió a toda la iglesia que oren para que se dé un nuevo Pentecostés. Eso lo pidió él, que sea la oración preparatoria para el concilio. En el 1967, un grupo de jóvenes universitarios estaban orando en un crucillo y frente al Santísimo, uno por uno empezaron a experimentar el fuego del Espíritu Santo. Habían estado ellos estudiando los Hechos de los Apóstoles y se preguntaban, ¿y por qué la iglesia hoy en día no es así? ¿Por qué en la iglesia hoy no se experimenta esta intimidad con Dios? Este poder de Dios que movía a la iglesia a evangelizar al mundo entero. Pablo VI, que por cierto lo van a beatificar este año, en octubre, vamos a tener uno beatificado y 2 canonizados papas, y yo creo que es un signo de los tiempos, porque el Señor nos está enseñando en lo que estamos viviendo de gracia, que lo que Dios está haciendo es de Dios, porque hay muchos que todavía están como resistiendo esta obra de Dios, del Espíritu. Él se lamentó, dijo, a veces leo los pasajes del Evangelio sobre el fin de los tiempos y puedo testimoniar que siento que el fin de los tiempos está ya emergente. O sea, que él siente que estamos en estos tiempos. Juan Pablo II fue un hombre que sufrió mucho personalmente por los sistemas totalitarios. En el 1976, él dijo, cuando era todavía Carlos Botila, estamos ahora frente a la mayor confrontación de la historia de la humanidad. Yo no creo que muchos se dan cuenta de ello. Estamos ahora enfrentándonos con la confrontación final, dijo él, entre la iglesia y la anti-iglesia, el evangelio y el anti-evangelio. Debemos de estar preparados para grandes pruebas en el futuro no muy distante. Pruebas que van a requerir que estemos preparados para dar nuestras vidas como un don total a Dios, a Cristo. A través de nuestras oraciones es posible aliviar esta tribulación, pero ya no es posible avertirla. ¿Cuántas veces la renovación de la iglesia ha sido a través de la sangre?
Esta vez no va a ser diferente. Es interesante que el nuncio papal a Estados Unidos, en el noviembre del año pasado, hace unos meses nada más, en una convocatoria de todos los obispos de Estados Unidos, él repitió esta profecía, como diciéndole a los obispos de Estados Unidos: prepárense. ¿Y por qué esto es importante? Lo es porque la gracia maravillosa de la efusión del Espíritu Santo, que ha hecho tanto bien en la iglesia, que ha llevado a tantos a la conversión, a la experiencia íntima con el Señor, ha corrido también el peligro de que se quede solamente en mi experiencia de consolación, mi experiencia de este gusto de estar con Dios, cuando en realidad no hay una plena efusión en el Espíritu Santo hasta que Él no encuentra, como hemos hablado, la víctima que se entrega. A no ser que yo me abra y le permita al Señor ir a fondo, Él no puede llevarme a la plenitud de la potencia del Espíritu Santo que me quiere llevar. Otro signo yo creo que es que en el año 2000, por cierto, yo estaba presente en Roma cuando se canonizó a Santa Faustina como la primera santa canonizada del siglo XXI. Y el Papa dijo en aquella ocasión: ¿qué nos depararán los próximos años? ¿Cómo será el futuro del hombre en la tierra? No podemos saberlo. Sin embargo, es cierto que además de los nuevos progresos, no faltarán, por desgracia, experiencias dolorosas. Pero a la luz de la misericordia divina, el Señor quiso volver a entregar al mundo, mediante Santa Faustina, Él iluminará el camino de los hombres al tercer milenio. Pero ¿qué significa para Él esta misericordia divina que iluminará al mundo en el tercer milenio? Él lo dijo en su encíclica Rico en Misericordia. Dice: la misericordia de Dios es la presencia de un amor que es más fuerte que todo mal, más fuerte que el pecado, más fuerte que la muerte. No crean que la misericordia divina es un consuelo barato para sentirme bien, para sentirme perdonado y sentirme que no hay problema. Es todo lo contrario. O sea, sí, claro, es saberse amado y perdonado y sentir el calor y la intimidad de Dios, pero nos lleva a ser otros Cristos. Fíjense que dice, la misericordia de Dios es más fuerte que el mal, más fuerte que el pecado, más fuerte que la muerte. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es la misericordia del Señor? Es la cruz. Es la cruz la que es más fuerte que el pecado, la que es más fuerte que todo mal, la que es más fuerte que la muerte. La misericordia es la cruz. El Señor ha manifestado su misericordia en la cruz. Y el Señor está manifestando su cruz en nuestros tiempos. Y el Señor manifiesta la cruz para que entremos en ella. El Señor da plenamente su misericordia a aquellos que se ofrecen, que se entregan para ser llenos de su Espíritu Santo. La gracia más grande, el regalo más grande de Dios es ser llenos del Espíritu Santo, es ser llenos de Él. Él también dijo en el 93, esta vez ya también como Papa, Él dijo: la batalla en que estamos paralela el combate apocalíptico de Apocalipsis 11:19. La muerte batallando contra la vida. Es una cita larga, pero lo resto está en nuestra página. Vamos ahora a Benedicto XVI. Nos dice: la vida cristiana requiere el martirio diario en fidelidad al Evangelio. El valor de permitirle a Cristo aumentar en nosotros, dirigiendo nuestros pensamientos y acciones. Hoy, la palabra iglesia militante está como fuera de moda, dice el Papa. Pero en realidad debemos de entender que esto es la verdad, que la iglesia es militante. Vemos cómo el mal quiere dominar al mundo y que es necesario entrar en batalla contra el mal. Vemos también
como en muchas formas hay sangre, diferentes formas de violencia, pero también enmascarado como bondad, vemos el mal destruyendo las fundaciones de la sociedad. O sea, el enemigo ataca con el terrorismo, con la violencia, eso lo vemos más claro. Pero dice él también enmascarado con el bien, el demonio se está metiendo para decir, no te lo tomes tan fuerte, tan duro, coge el camino fácil, y es el permisivismo que lleva a la destrucción que estamos viendo también. El Papa Francisco dijo, y esto a mí me pareció muy impresionante, dijo él, los cristianos que hoy sufren persecución son un signo profético de lo que nos va a pasar a todos. Entonces habló de la prohibición del culto, de un camino fácil que va a seducir a las masas. Eso lo dijo el 28 de noviembre del 2013. Vemos con tanta insistencia que la Virgen ha estado apareciéndose llorando en La Salette, en Akita, donde nos dio un mensaje tan fuerte y lloró 103 veces, en Siracusa, el mensaje urgente de Fátima. Si pones todo esto junto, y fíjense que estoy dando todas citas de papas y de apariciones aprobadas, no de un profeta que no se conoce. Esto está en el corazón de la iglesia, que el Señor está hablando así, a través de los papas y a través de su madre. Creo que estamos en un sentido profético de que estamos entrando en una gran tribulación, en el cual solo Jesús será nuestra fortaleza. La iglesia necesita el Espíritu Santo. Eso lo han dicho todos los papas recientes. Dijo el Papa Juan Pablo II, ¿de qué tiene la mayor necesidad la iglesia hoy en día? Del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 5:3. El día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores de parto sobre una mujer embarazada. Es muy interesante que San Pablo dice eso, porque yo le pregunto aquí, sobre todo a las mujeres, ¿qué mujer no está preparada cuando tiene 7 meses, 8 meses, o 8 meses y medio para dar a luz? Sabe que va a pasar. Entonces dice San Pablo que vendrá como un ladrón en la noche, pero después lo asemeja a los dolores de parto de una mujer embarazada. ¿Qué quiere decir? Mira, nosotros no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que viene. ¿Y saben qué? Cuando una mujer tiene 2 meses sabe que le falta tiempo, pero cuando tiene 9 meses sabe, yo no sé el día ni la hora, pero ¿saben qué? Sé que está bastante próximo. Pues el Señor quiere que nosotros sepamos los signos de los tiempos. No sabemos el día ni la hora, pero caramba, si vemos el embarazo ya de 9 meses, tenemos que tener sabiduría. En Lucas 12:55 nos dice, cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen que enseguida va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento en el sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Entonces el Señor nos exhorta, sepan los signos de los tiempos. No busquen especular el día y la hora, pero prepárense y estén atentos a lo que está ocurriendo. El Señor nos dijo a nosotros en la comunidad, el tiempo ha llegado cuando todos serán llamados a sufrir persecución por mi causa. Este tiempo de persecución dividirá mis seguidores en 2 bandos, los que están conmigo y aquellos contra mí. Pocos permanecerán conmigo en tiempos de la gran tribulación. Ustedes, mis pequeños, están siendo preparados para este momento. Sus vidas vividas en la humildad, la pureza de corazón, unidos a mí, serán la luz entre la oscuridad. Sus vidas ocultas y transformadas en mi amor crucificado propiciarán un nuevo Pentecostés para el mundo.
Mi fuerza oculta de madres espirituales, unidas con mi madre dolorosa, levantarán el ejército de Dios, de sacerdotes santos para la batalla decisiva, que se librará contra los principados de la oscuridad. Tu misión es levantar muchas almas víctimas para estos tiempos decisivos. Estoy pensando en este momento otra vez en Gedeón, que tenía un gran ejército. 2/3 partes se fueron por miedo. Quedaron 10.000 y el Señor dijo: demasiado, porque yo quiero ganar la batalla con pocos, para que después no digan que fue por la fuerza de los hombres y por las armas. Y quedaron 300, y con 300 se lanzaron contra una inmensa multitud y ellos ganaron la batalla. Bien, hay algunos que hoy día dicen: bueno, los hechos de los apóstoles, el Señor se manifestaba de una forma tremenda, poderosa. Ellos consultaban para todo el Señor y el Señor les hablaba. Y veíamos milagros, muertos resucitaban, los enfermos se sanaban, tenían palabras de profecía, tenían conocimiento. Pero eso era para aquellos tiempos, porque tenían que conquistar el mundo para Cristo. Y yo pregunto, ¿y hoy día? ¿Acaso hoy no necesitamos conquistar el mundo para Cristo? ¿Acaso hoy nos creemos que somos tan inteligentes que nosotros ya no necesitamos tanto Espíritu Santo? Que ya ahora tenemos tantos recursos y tanta sabiduría que ya ahora nos logramos nosotros mismos. Me parece que eso sería una increíble soberbia. Hoy, como siempre, absolutamente necesitamos del fuego del Espíritu Santo. Necesitamos del poder de Dios. En los Hechos de los Apóstoles, 40 veces nos habla del Espíritu Santo. Nos dice Hechos 1:5: dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre la tierra, sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. Hay una profunda vinculación entre recibir el Espíritu Santo y poder ser testigos de Dios y poder evangelizar. Todos entonces quedaron llenos del Espíritu Santo. Fue un poder que transformó sus vidas. No fue un curso de adquirir más conocimientos. Por 3 años ya el Señor les había hablado. Estaban rezando con la Virgen. Estaban desmoronados como hombres. Todos sus recursos habían fracasado. Se sentían asustados, miedosos. Pero tuvieron al menos la sabiduría de reunirse con la Virgen a pedir auxilio. Fue entonces cuando vino sobre nosotros, sobre la iglesia incipiente, naciente del Espíritu Santo. No va a ser diferente hoy. Mientras que nosotros creamos que tenemos estructuras en la iglesia, que tenemos tanta sabiduría, que tenemos tantos recursos, el Espíritu está en la iglesia, pero no se puede manifestar plenamente. Y el Señor se entristece. Y qué triste que tengamos que esperar a que estemos en una recia persecución, a que ya estemos con el agua al cuello, para entonces decir: Señor, ayúdanos, y que realmente le entreguemos al Señor sus vidas y que entonces venga un nuevo Pentecostés. Uno de los productos, de los frutos del Espíritu Santo es que empezaron a vivir en comunidad. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban, sentían de la misma manera. Ustedes que han tratado de vivir en grupos, en comunidad, saben que esto es un milagro. Ninguno decía que sus cosas eran solamente suyas, sino que eran de todos, etc. Después de 2000 años, creo que muy pocos vivimos en el poder del Espíritu Santo. Nos parece imposible. Nos parece que es algo de los santos, de los místicos, pero yo no, yo soy una persona normal. Yo soy una persona promedio. Cuando la realidad es que el Espíritu Santo se da a todos en la iglesia. Estoy tratando de resumir un poco porque tenemos que pedir el Espíritu Santo.
Ustedes anoche tuvieron una gran experiencia. El Señor quiere combatir contra las fuerzas del mal. Y quiero repetir, por si alguien no se enteró, que las manifestaciones externas son lo de menos. Lo grande es lo que está pasando adentro. Y muchas veces, los que tienen manifestaciones externas pueden ser santos. El cura de Ars, San Juan Bosco, no Padre Pío les dije ya, ¿no? Ellos tuvieron manifestaciones tremendas de batalla, de recios, el enemigo los zarandeaba, hasta al cura de Ars le quemó la cama, el demonio, y le decía cosas, le gritaba. Entonces, cuidado de no pensar que porque una persona que tiene una manifestación que el demonio la está afectando, se vayan ustedes a creer que es más o menos santa. Eso sería un grave error. No es para nosotros juzgar nada de eso. Mucho temor de Dios en eso, de no juzgar a nadie, ¿verdad? Que todos estamos afectados por el demonio. No quiere decir que estemos endemoniados. Quiere decir, ¿quién aquí me puede decir que no tiene tentaciones? Que no ha caído en la carne, que no se ha dejado influenciar por el enemigo. Sería un mentiroso, porque todos somos pecadores. Entonces, como dice Jesús, el que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Aquí todos hemos sido afectados por el enemigo, pero todos somos amados de Dios y el Señor nos quiere liberar y sanar a todos para que no seamos más presas del demonio. El Señor quiere que aprendamos a escucharle, que aprendamos a no tomar ninguna decisión en nuestra vida sin antes no estar escuchando hasta que Él confirme lo que Él quiere de nosotros. Y no es que el Señor nos va a hablar con una voz audible, pero el Señor va a empezar a poner claro en la vida y va a empezar a ilustrar más y más el camino que Él quiere de nosotros, si nosotros tenemos el valor y la fe para estar atentos en oración día a día y escucharlo. Una cosa que nos pasa es que la gente nos dice, pero tú eres demasiado, ya lo tuyo ha roto la marca, ya ustedes son demasiado fanáticos. Ante eso hay que preguntar, ¿cuál es la medida, el estándar, el punto de referencia para poder decir que algo es demasiado, demasiado poco? Cuando se dice que es mucha distancia o poca distancia, mucho o poco peso, uno tiene que tener una medida de referencia. Y hay que decir, si la medida de referencia es el estándar del mundo, todos somos unos fanáticos y unos exagerados aquí. Pero si el punto de referencia es Cristo crucificado, entonces me temo que estamos todos demasiado cortos. Entonces depende del punto de referencia que tú tengas. Estamos aquí porque queremos decidir, o hemos decidido, mejor dicho, que el punto de referencia en mi vida, mi estándar, es Cristo crucificado y resucitado. Él es mi medida, Él es mi amor, Él es mi todo. Entonces ya de antemano sepamos que el mundo no nos va a entender, porque tenemos otra mesura, tenemos otro estándar que no es del mundo. Dice el Papa Francisco sobre los doctores de la ley: no terminan de entender, daban vueltas sobre las mismas cosas, porque creían que la religión era algo de cabeza, de leyes. Para ellos era necesario cumplir los mandamientos, nada más. No se imaginaban que existiera el Espíritu Santo. Interrogaban a Jesús, querían discutir, todo estaba en la cabeza, todo en el intelecto. No está el corazón, no está el amor, no está la belleza, no está la armonía. Son gente que solo quieren explicaciones. Y tú le das explicaciones y ellos, no convencidos, vuelven con otra pregunta. ¿Entienden lo que está diciendo el Papa Francisco? Y así dan vueltas y vueltas. Creen que también las cosas de Dios se pueden entender solo con la cabeza, con las ideas. Y lo que no entra en su inteligencia no es verdad.
Puedes resucitar a un muerto delante de ellos, pero no creen. Y así eran los fariseos. Y nosotros hemos visto al Señor derramando su Espíritu, hemos visto milagros, hemos visto las maravillas que Dios ha hecho, los dones que está derramando sobre la iglesia. ¿Y qué hemos hecho? Con mucha frecuencia lo hemos encasillado y le hemos llamado, eso es un movimiento para lo que les gusta ese tipo de espiritualidad. Se pueden reunir los miércoles a las 8 de la noche en el sótano, pero a nosotros déjenos tranquilos a seguir con la iglesia normal, con la iglesia que estamos acostumbrados, donde realmente no vemos ni sentimos nada de estas cosas. Hemos confundido la obra de Dios con un estilo de espiritualidad. Y no le hemos dejado al Señor hacer lo que Él quiere hacer. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que la efusión del Espíritu Santo no es para empezar un nuevo movimiento en la iglesia. Que el Espíritu Santo es para todos los movimientos, para toda la iglesia. Y todos debemos ser humildes y abiertos y reconocer, Señor, haz conmigo lo que quieras y dame los dones que quieras. Si nosotros podemos reconocer que, por ejemplo, el don menor de todos, ¿cuál es? El don de lenguas. San Pablo dice, yo hablo en lenguas. Si sabemos que eso es verdad y que es un don que ayuda en la oración, ¿acaso puedo yo tener la soberbia de decir, bueno, yo ese don no lo quiero, que a mí Dios no me lo dé? O debo decir, Señor, yo esto no sé, si tú quieres dámelo porque tú vas a hacer conmigo lo que tú quieras. Es un ejemplo. No es que hace falta que todos hablen en lengua. Lo que sí hace falta es que todo el mundo le permita al Señor hacer soberanamente lo que Él quiera y darnos los dones que Él nos quiera dar. Pero ¿saben qué? En el fondo no queremos recibir los dones porque no queremos que la gente nos señale. Si yo experimento una gracia y luzco raro para mis amistades, me van a encasillar y me van a nombrar lo que ellos quieran nombrarme. Y eso es lo que yo no quiero. Y por eso me resguardo y le resisto al Espíritu Santo que haga lo que quiera. Otro problema que es también común es que las personas abiertas supuestamente al Espíritu han experimentado dones y carismas y los han manipulado y los han explotado. Y entonces eso ha creado una reacción contraria. ¿Se acuerdan ustedes en la Biblia de Simón el Mago? ¿Qué pasa? Los apóstoles están haciendo milagros que son portentos. Y Simón Mago está mirando eso y dice, hey, yo quiero eso también. Y él va a los apóstoles y les ofrece plata para que le den ese don del Espíritu Santo, porque él quería tener también ese don. ¿Verdad? Podemos ser como Simón Mago si nosotros queremos esos dones. Y a veces ha ocurrido en la renovación en el Espíritu que nos hemos poseído de los dones de tal manera que la gente dice, pero estos son unos locos. Porque nos quedamos en lo visible, en el protagonismo. Y queremos usar los dones del Señor para alimentar al hombre viejo. Y esto es una terrible ofensa contra el Señor. Recuerdo, por ejemplo, que uno de los peligros que ocurría era que las personas se maravillaban de que el Señor nos habla y que el Señor nos da palabras para otros. Y entonces había algunas personas que obtuvieron la maña de que cada vez que ellos querían hacerse oír, decían, el Espíritu Santo me ha dicho que les diga esto. Entonces yo te quiero decir algo y quiero tener autoridad detrás de mi palabra y voy a decir cada vez, el Espíritu Santo me dice que yo quiero que tú hagas este favor. El Espíritu Santo me ha dicho que tú vas a hacer tal cosa. Y hay gente que se fascina, que le encanta el papel de ser el Espíritu Santo encarnado. ¿Y saben cómo se llama eso en la Biblia? Eso se llama usar el nombre de Dios en vano. Es un gran pecado. Entonces, tenemos que tener cuidado. No rechazar el Espíritu Santo por el hecho de que hayan habido tantos abusos. No es la culpa de Dios. ¿Sabe lo que hace falta entonces? Humildad. Y hace falta discernimiento. Nos debe doler grandemente que al Señor se le manipule, que al Señor se le utilice,
Pero no por eso voy yo a dejar de estar abierto a que Dios haga conmigo lo que quiera, aunque algunos falsamente me puedan a mí acusar de manipular y de utilizar. ¿Entienden qué delicado es esto? Si a ti el Señor te da una palabra profética y tú piensas, yo no voy a decirla, porque a lo mejor me van a tildar de profeta, o me van a apedrear, o me van a decir que yo me creo Espíritu Santo, no voy a decir nada. Pues está mal, también. Entonces, es un camino estrecho, de apertura al Espíritu, pero de humildad, y no dejarse ni manipular, ni nosotros caer en utilizar el Espíritu. Tengo la cita aquí ahora, de lo que dijo Juan 23, y que es vigente también hoy, más que nunca. Eso fue como él abre con la Constitución Apostólica el Concilio Vaticano II en el año 1961. Él pide que todos recemos así. Yo creo que es bueno seguir rezando así. Repítase aquí, ahora, en la familia cristiana, el espectáculo de los apóstoles reunidos en Jerusalén después de la ascensión de Jesús al cielo. Cuando la iglesia naciente se encontró unida, toda en comunión de pensamiento y oración con Pedro, en derredor de Pedro, pastor de los corderos y de las ovejas. Y dígnese el Espíritu Santo escuchar de las maneras más consoladoras la oración que todos los días sube a Él desde todos los rincones de la tierra. Renueva en nuestros tiempos los prodigios que de un nuevo Pentecostés concede que la Iglesia Santa, reunida en unánime e intensa oración en torno a María, Madre de Jesús y guiada por Pedro, propague el reino del Salvador divino, que es reino de verdad, de justicia, de amor, de paz, que así sea. Gloria a Dios. En nuestra página pueden encontrar una cita de todos los papas, como ellos han reconocido y proclamado la necesidad de la apertura al Espíritu Santo, como solo el Espíritu Santo nos lleva a la santidad, que el Espíritu Santo no es solamente un Dios escondido, sino un Dios que también nos saca a la calle, que nos expone a proclamar el Evangelio, que nos da el poder para vivir santamente nuestro estado de vida. De tal manera, hermanos, que el Espíritu Santo no es un suplemento, no es algo accesorio, es el Señor y dador de vida, es el que da a la iglesia todos sus dones y ahora los quiere dar a nosotros. Sin Él no tenemos parte en la vida de Dios. Es el Espíritu Santo el que movía a Jesucristo en todo. Y Jesús dijo, conviene que yo me vaya porque les voy a dar el Espíritu Santo. Piensen esto. Nosotros hoy podemos conocer y participar más de la vida de Cristo que los apóstoles antes de Pentecostés, que caminaban con Él, que convivían con Él, porque a nosotros se nos da el Espíritu Santo que ellos aún no tenían. El Espíritu Santo visita al hombre en su interior hasta la profundidad de su ser y nos da visión de la realidad centrada en Dios, para que ya no seamos secularizados, para que ya no veamos todas las cosas fundamentadas en una visión de la realidad fundada en el hombre. Nos da luz interior, nos da sabiduría para verlo todo a la luz de Cristo y el Evangelio. Apreciar entonces, por ejemplo, la castidad, la fidelidad, el don de la familia. Romanos 8:12. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil, porque si viven ustedes conforme a las tales inclinaciones, van a morir. Pero si por medio del Espíritu Santo hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice San Pablo, son hijos de Dios, pues ustedes
no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. Esta es la vida en el Espíritu Santo. Ahora bien, ustedes van a notar, ustedes van a experimentar lo difícil que es para nosotros, que hemos sido tan secularizados, que vivimos en el mundo normal, el abrir esta boquita y decir: Jesús, te amo. Lo pensamos, pero nos cuesta exteriorizarlo. Y me pregunto, ¿cuántas veces usamos la palabra mea culpa, también yo, para hablar lo que no debemos, para hacer comentarios que no vienen de Dios? ¿Cuánto hablamos? Pero cuando es momento de decir: Señor, te alabo, te doy gracias, te bendigo, ¿por qué no podemos hacerlo? Nos quedamos como reprimidos, nos sentimos incómodos. ¿Se dan cuenta hasta qué punto estamos oprimidos? Y el Señor quiere que todo nuestro ser, eso tiene que incluir la voluntad, el intelecto. ¿Se acuerdan que dijo Benedicto XVI, que lo leímos, lo escuchamos en la misa hoy? El intelecto y las emociones, todo dirigido al Padre. Y dice San Pablo: por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Abba, ¿sabe qué significa? Papacito. Es una manera íntima de decir papá. Algo que dice el niño cuando se siente perdido, dice: papá, mamá. Así hemos de clamar al Espíritu, a Dios Padre. No tener pena, vergüenza de decir: Señor, te amo, te bendigo. Esto no es histeria. Yo no quiero que aquí nadie sea histérico o que sea emocionalista. Anoche no vimos ninguna histeria. No hubo ninguna histeria. Estamos rezando tranquilo, en paz. Pero también hace falta poder abiertamente decir: Señor, te amo. Yo me pregunto, ¿cuántos hoy están gritando porque su partido de soccer ganó? Y están en un estadio olímpico. ¡Yeah! ¡Gol! Y esa misma gente, si nosotros decimos: bendito sea el Señor, ellos dicen que estamos locos. Es que tenemos otra medida, hemos encontrado otro tesoro. Dios está haciendo algo nuevo. Y no es cierto que todos los que reciben la vida en el Espíritu Santo y se llenan de este fuego son locos o son histéricos. Es cierto, porque estoy muchos años encargado de la renovación, hay un fenómeno que los grupos de la renovación son como un imán que atrae a cantidad de gente que está desbalanceada. Eso es cierto. Y atraen gente que le gusta el show. ¿Saben qué? Bendito sea Dios. Ojalá que la iglesia se llene de todos los locos del mundo. Es más, ojalá que la iglesia se llene de todas las prostitutas, de todos los de la FARC y de los del otro bando y de todos lados, que vengan a Cristo. Cristo los atrae como Él quiere. La pregunta es: ¿dónde están los pastores para ayudar a toda esta gente, sea como sea que estén, y llevarlos entonces en la formación? Si han tenido una experiencia, han sentido a Dios, pero ahora vamos a caminar y vamos a ser formados para entregar la vida por Cristo. Y muchas veces, por falta de pastores, por falta de formación, la gente se queda dando vueltas en círculo, porque el Señor ha instituido una iglesia con orden, con autoridad, con pastores. Y si los pastores no hacen su obra,
va a haber problemas. Entonces, no pastoreamos y después nos quejamos que la gente anda descarriada. Entonces, bendito sea Dios que suscita en el corazón emociones, que suscita en el corazón el gozo, la alegría, pero todo eso ha de ser forjado, purificado y entregado a Dios. Y por eso no nos podemos quedar con la experiencia del momento, porque muchas veces la persona está reprimida por muchos años, la persona está muy mal por muchas cosas en su vida y tiene una explosión de gracia, pero ese es solo el comienzo. Ahora hay que caminar, ahora hay que llegar a la cima de la montaña y eso va a ser la cruz. Y ahí tenemos que caminar y eso cuesta mucho. De manera que no solamente es quedarse con el inicio, con la experiencia inicial, sino seguir perseverando en la alabanza y en la lucha hasta el final. Mi gracia, experiencia de renovación en el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, fue cuando tenía 24 años, ahora tengo 63. Estaba estudiando ingeniería. Yo pensaba que la iglesia, como yo la conocía, era normal. Porque es lo que había en mi casa. Mi mamá es muy buena, practicante. Todos mis tíos, mis primos, toda la gente en la escuela, en la parroquia, todo buena gente. Y ya, claro que estaba el Espíritu Santo actuando ahí, pero también había una presión tremenda de la secularización, que no había apertura a la potencia del Espíritu Santo. La iglesia se queda como en su mundito, ahí cerrada, y no tiene la fuerza para dar vida al mundo. Entonces, cuando yo llegué al primer grupo de oración, como tenía ya esa mente analítica de estar estudiando ingeniería, dije, aquí hay dos caminos. O están todos locos, o aquí Dios está haciendo algo nuevo. O locos, o algo nuevo, porque esto es demasiado. La alabanza, después me di cuenta que todos tenían sus Biblias. Y después cuando la abría estaban todas subrayadas y amarillo por todos lados. Y vi como realmente como que se conocían y se querían. Yo nunca había visto gente en la iglesia que se conocían. Todo el mundo iba, se sentaba a su banco, ¿verdad? Y tenían su banco. Y si alguien se atrevía a sentarse en su banco, bendito sea Dios que la iglesia se ha estado renovando, ¿verdad? Y tocarse, Dios me guarde, y darse de manos, eso es imposible. Es que éramos totalmente extraños. Tu familia es tu familia, ¿verdad? Pero la gente de la iglesia están ahí, cada uno ponchando la tarjeta para cumplir con Dios, ¿verdad? Era algo parecido a como cuando tú tomas un avión, que hay un montón de gente en el avión que están ahí coincidentemente porque van al mismo destino, pero tú no tienes nada que ver con el resto de la gente del avión, están ahí porque cogieron el mismo vuelo. Entonces estábamos en la misma parroquia, estábamos en la misma misa, porque tomamos el mismo vuelo, pero nada que ver. Yo estoy en lo mío, que es cumplir con Dios. Y hermanos, así era mucho la iglesia prevaticana. Hay muchas personas que, por todos los abusos y todas las cosas que han pasado, quieren regresar al pasado. Y el Papa ha dicho, el Papa Francisco, cuidado, que muchas veces eso es una manipulación ideológica. Lo que pasa es que se quieren sentir seguros a pertrecharse en la ley para sentirse que no pasa nada, que estamos seguros, que estamos bien. Y no podemos tener seguridad en la ley. Nuestra seguridad es Cristo Jesús. Nuestra seguridad es estar en el corazón de la iglesia. Y el Espíritu Santo va llevando a la iglesia. ¿Se imaginan una iglesia sin San Francisco de Asís, sin Santo Domingo? Pues así era la iglesia en el siglo XI. No habían nacido todavía ellos dos. ¿Se imaginan una iglesia sin Maximiliano Kolbe, sin el Papa Juan Pablo II, sin Juan XXIII, sin Santa Faustina, sin tantos santos, el Padre Pío? Pues así era la iglesia hace una generación atrás. Todos estos santos no habían salido de la luz. Quiero decir con esto, la iglesia está recibiendo nuevas riquezas. ¿Quiere decir que es una iglesia diferente? No, es la misma iglesia, pero ahora vemos más por la gracia de Dios hasta que llegue el fin de los tiempos.
la verdad se sigue explayando, se sigue conociendo más. Y aunque hay tanta oscuridad donde abunda el pecado, solo de gracia. Y cuanta más persecución hay, y más conflictos hay, más oscuridad hay, ¿qué hace el Señor? Más derrama su Espíritu. Y el Señor está recogiendo un remanente que tiene el valor de vivir en la luz, de vivir en el poder del Espíritu Santo y no tener miedo de manifestarlo. Y esto es lo que está ocurriendo. Qué gracia tan grande estamos teniendo. Esto es la iglesia que está creciendo en conocimiento, en gracia, en luz, pero la verdad sigue siendo la misma. Dicen los padres de la iglesia, cuando tú tenías 2 años, ¿eres la misma persona que eres hoy? Sí, eres la misma persona, pero muy diferente, ¿sí? ¿Y qué ha pasado? Desarrollo. Has desarrollado en todos sentidos, pero yo no. Somos la misma persona, pero ha desarrollado. Pero si eres varón, sigue siendo varón. Si eres hembra, sigue siendo hembra, etcétera, etcétera. Todo estaba ahí ya genéticamente, pero tenía que desarrollarse. La iglesia está toda ahí, la misma desde el principio, pero se está desarrollando, está creciendo. Por ejemplo, la misericordia de Dios. ¿Acaso nosotros no conocíamos la misericordia de Dios antes de Santa Faustina? Claro que sí. ¿Cuántos santos han hablado de la misericordia? Ahora, ¿podemos negar que a través de Santa Faustina Dios nos ha hablado tanto y nos ha hecho tan cercana a su misericordia? ¿Cierto que sí? Entonces, el Señor, algo que ya estaba en el Evangelio, bienaventurados los misericordiosos, ¿verdad?, lo ha hecho ahora más íntimo, más presente, más nuestro, a través del don que le dio a Santa Faustina para la iglesia. Entonces, no podemos tener miedo de lo que el Señor está haciendo en la iglesia, pero tener cuidado de no ser engañado con falsas novedades, que eso es lo que también va a abundar. ¿Y cómo hacemos? Mantenernos en el corazón de la iglesia junto con el Santo Padre. En el corazón de la iglesia junto con el Santo Padre. Y así tendremos discernimiento de conocer lo que es justo, lo que es bueno, lo que es de Dios. Creo que se me acaba el tiempo, ¿verdad? Así que... creo que vamos a terminar así. Esta noche vamos a orar por todos los que quieran que se ore por ellos. A pedir al Señor por la efusión del Espíritu Santo. No se trata de un nuevo sacramento, no. El Papa ha dicho, y puedo dar varias citas, el Papa Benito XVI, que todos necesitamos renovarnos en el Espíritu Santo. Y él ha hablado de la importancia del bautismo en el Espíritu Santo, que es una palabra bíblica. Yo os bautizo en agua, dice San Juan, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo. Quiere decir, quedar inmersos en el Espíritu Santo. Es la leche con chocolate de que hablaba Lourdes, que el chocolate se va al fondo y se queda ahí, ¿verdad? Y tú tomas la leche y no está el chocolate. Pero hay que revolverlo. Decía San Pablo a Timoteo, hay que reavivar la fe que hemos recibido, dejar que el Espíritu Santo tome fuerza. Decía Santa Juliana de Norwich, el Espíritu Santo es muy cortés. Donde no se le recibe, Él no actúa. Entonces está ahí el Espíritu Santo, pero está ahí esperando. Entonces lo que vamos a hacer esta noche es decir, Señor, actúa en mí. No tengo miedo. No quiero nada que sea desordenado, no quiero nada que sea fuera de lugar, pero por el otro lado no te quiero negar que tú hagas conmigo aún tus manifestaciones y tu fuerza que me puedan meter en problemas. Por último, le voy a decir algo que le dijo el cardenal Ratzinger cuando era prefecto de la fe, reunió a todos los obispos y le dijo, el evitar conflictos no puede ser motivación para vuestras decisiones. ¿Qué sabe? Evitar conflictos no puede ser la motivación de vuestras decisiones. ¿Cuántas veces, eso se lo dijo a los obispos, cuántas veces todos nosotros en la iglesia hacemos decisiones para evitar conflictos? ¿Y qué tal si el Señor quiere que nos metamos en conflicto? ¿Se acuerdan? Pedro le dijo al Señor, en otras palabras,
no vayas a Jerusalén, que te vas a meter en conflictos. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Nosotros hemos pensado demasiado como hombres, calculando lo que nos conviene, calculando lo que es práctico. Les voy a decir una cosa finalmente. No hay nada más impráctico. No hay nada más de derrota que estar crucificado. No te puedes mover. Estás vencido aparentemente por el enemigo, crucificado, hecho escornia, hecho humillación ante todos. Así Jesucristo venció a todas las potestades del maligno, crucificado. Es lo más inútil para el hombre, como dice San Pablo, es necedad, es absurdo, es escándalo. Pero para los que están en caminos de salvación, es el poder de Dios, es la cruz. No hay nada más nefasto para el hombre que ser derrotado de esa forma. Por eso los discípulos de Maús se iban para su casa y se acabó todo. Estaba empezando todo. Tenemos nosotros esa fe del poder de la cruz. Pedir el Espíritu Santo, como hemos visto, se trata, Señor, derrama tu poder para que en mí se manifieste el poder de la cruz. El poder tuyo, que es la verdadera victoria. Y muchas veces pensamos, no, que si mi grupo crece, que si somos eficaces, que si todo nos va bien. No se trata de eso. Se trata de la inmolación, del darse del todo. Lo más inútil es lo que más efectividad tiene en los ojos del Señor. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya.